Algunos piensan en lucimiento individual. Está bien, pero no es lo primero. Otros piensan en la competencia que he mencionado antes. Eso no tiene sentido. Otros piensan que el arte literario es una especie de arma que va a servir para ciertos fines específicos, digamos los fines políticos, por ejemplo. Y nada de eso es la escritura, el arte literario. Se ha hablado mucho de la función social de la literatura o de la función estética de la literatura. Pero se ha hablado, no se han puesto de acuerdo. Escribir arte literario es algo que ocurre cada instante y que no se detiene. Si no se puede sujetar esto a una planificación pensada como una carrera. En una carrera se dice termino 4 años y luego hago 2 más y luego haré 3, etc. Más bien la palabra oficio como escritores han usado para poder definir esta actividad. Y con el tiempo la persona que se dedica al arte literario descubre que no es una actividad que entra en competencia como tantas otras del mundo en el que vivimos y del tiempo de la globalización. Quien piensa que se trata de una competencia está descaminado. Yo creo que el proceso de escribir es un segundo paso. El primero es el de reflexionar, de contemplar, de sentir, etc. El segundo me exige, digamos, un espacio determinado, la tranquilidad necesaria y sobre todo, digamos, el trabajo con la lengua, que es la materia prima del escritor. Eso exige un largo proceso de repetición, de borrar, de romper, de quitar, en fin, pero es un segundo momento. Creo que dependerá el segundo momento de, además de las circunstancias que he señalado antes, de una experiencia con respecto a la lengua, que es lo que algún gran escritor ecuatoriano dijo. Los escritores tienen dos aspectos generales que tienen que dominar, o más bien en el cual deben actuar. Un conocimiento bastante amplio de la realidad que les rodea y en la que está inserto, y una experiencia muy exigente de la lengua. Son los dos aspectos que hacen que la obra de un escritor tenga más, entre comillas, peso. Dice, el escritor tiene un lector imaginario. Escribe para ese lector imaginario, que a su vez lo censura o lo permite, pero no para una persona en concreto. Hay un tipo de literatura que es para esas personas, pero yo hablo, por ejemplo, de la literatura infantil, que está hecha, como la palabra dice, pues para niños, expresamente, y llena unas características específicas. Hay la literatura rosa, que pues escribe para personas de diversa edad, pero que tienen un mundo erótico idealizado. Habrá una literatura erótica, ahora que lo digo, para personas que disfrutan del erotismo.
y así sucesivamente, pero no se ha sabido que una gran obra literaria tenga objetivamente un grupo de lectores, tales o cuales, ni de edad, ni de sexo, ni de religión. Ahí está el lector ideal involucrado allí. Yo creo que la creatividad es o depende en altísimo porcentaje de la experiencia. Se han visto muchos casos de gente que descubre el agua tibia. Entonces la creatividad en ese sentido es falsa, pues es un engaño. Un artista creativo es el resultado de un largo proceso de conocimiento de las obras de otros artistas y de sus propias posibilidades imaginativas, quizás de toda la exigencia de la realidad que le toca vivir, porque eso hay que tener en claro. La creatividad es un fenómeno que se da en el texto escrito, en la página, no en la vida como algunos creen, que se fuman no sé qué cosa o se toman drogas de diversa índole y están creativos. No es así, al contrario, podría esas sustancias limitar la imaginación del creador, del escritor. El romanticismo decía que habría que exaltar las potencias emocionales, sentimentales, afectivas, y para eso había que buscar nepentes, drogas diversas. Pero hoy sabemos que eso no es de esa manera, era una forma figurada de hablar de la emoción que suele tener un artista cuando hace una obra de arte. Porque en el mismo momento la emoción no le sirve. Quien está emocionado no puede escribir ni hacer nada, y si lo hace mal. La emoción es pues un conflicto, un choque, una relación turbulenta de sentimientos, de ideas, de sensaciones. Mal puede pues una persona poder escribir nada en ese instante cuando está viviendo esa emoción. Luego viene el trabajo, ya está, la reproducción de esa emoción en un texto es el trabajo más complicado que tiene que resolver un escritor. Yo en mi caso he notado que hay lapsos en el que no rindo nada en el escritorio. 4 años, 3 años, en fin. Y luego entonces siento la necesidad de escribir. Y allí puedo estar 6 horas o más luchando con un texto. Nunca me conformo y nunca lo vuelvo a leer cuando está publicado por el temor de no haber hecho lo que se debía hacer, porque como el ser humano cambia cada instante y vuelve al texto, ya no se conforma y entonces destruirlo, pero si está publicado, está en manos de otras personas, ya no lo puede destruir. No antes, sino durante. Tomo café, fumo y no más. Ahora, esa práctica pudiera tener una relación con la actividad de escribir, pero no creo que sea definitiva. Alguna vez vi un escritorio de un escritor, sería yo mismo, no sé. Tenía una enorme vasija de barro y cientos de puchos de cigarrillos que por descuido no los habían tirado a la basura.
Y claro, está relacionada al consumo del cigarrillo con la actividad de escribir. Pero no pienso que la actividad del escritor tenga ninguna condición. No, no hay café, pues no hay, pero sigue siendo escritor. No le compran los libros, pero sigue siendo escritor. Y tendrá que hacer muchas cosas para poder sobrevivir. Yo creo que los seres humanos todos experimentan la poesía, mas no están en capacidad de hacer un poema. ¿Y qué es experimentar la poesía? Una respuesta emotiva, sensorial, frente al mundo que le rodea y frente a sí mismo. Un estado especial de contemplación. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, viven la poesía. Y ni siquiera se han planteado. La pregunta siempre viene de la posibilidad, digamos, de la vertiente académica que enfrenta estos fenómenos. Pero la gente en general nunca se pregunta qué es la poesía ni para qué sirve la poesía. Y la vive. La vive en muchos niveles. Algunos tomaron un poema de Lope de Vega y le pusieron música de Yarabí, de pasillo, y se llama Pobre barquilla mía. Y han disfrutado de eso. Un segundo momento. Que la poesía, como he dicho, está en todas partes. Y uno la disfruta, se encuentra con ella. El segundo momento es con la obra de arte, el poema, que le hace vivir esa emoción primera, esa situación primera. No es más. Emoción. La poesía es emoción. De paso diré que el canon no es muy recomendable.